Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Sin Filtro. El día de hoy tengo el gusto y el honor de tener a mi amiga Mireya Morán aquí. Muchas gracias, Mireya, por acompañarnos el día de hoy. Hola, gracias por haberme invitado a esta charla. Muy bien. Mira, este podcast lo creé con el pretexto de hablar con gente interesante que tenga una manera distinta de ver la vida. Tú eres una de esas personas por muchas cosas. Eres licenciada en psicología. Tienes algunas especialidades que me gustaría que compartieras un poquito sobre tu carrera. Y te invité para participar en este episodio para debatir un poquito sobre esta mentada serie llamada El Juego del Calamar, ya que vi un post en tu Facebook que me hizo mucho ruido. Lo estuve ahí leyendo y por eso te hice la invitación. Ok, gracias. Pues sí, soy licenciada en psicología. Soy diplomada en terapia de duelo y tanatología, en intervención clínica y diplomada en terapia infantil. Muy bien, ¿estás preparada a grandes rasgos? Pues nunca estamos preparados, hace falta actualizarse cada vez más. Claro, pero qué bueno. Eso intento. Para comenzar, me gustaría que compartieras un poquito sobre qué es lo que te hizo ruido a ti para crear esa publicación que se compartió casi 2000 veces. Me sorprendió, no había fijado, ahorita lo estaba revisando qué tantas veces se compartió, lo compartió mucha gente. Y debatir un poquito sobre pros y contras de esta serie. No me quiero colgar de su fama, que ahorita está sonando bastante, sino el por qué, el trasfondo de esto, qué les afecta a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nosotros como adultos, de la perspectiva que tú la viste con tus pacientes. Ok. Bueno, pues sí, pues para empezar hice una publicación donde di mi opinión personal y como psicóloga. No soy crítica del cine ni de la televisión, entonces pues yo me enfoqué a lo que a mí me concierne, ¿no? Y me interesó en cuanto a ver el pensamiento humano y la conducta humana. Y me llamó la atención la serie a través de mis pacientes, ¿no? Mis pacientes fueron los que llegaron a consulta, varios adolescentes alrededor de 13 años, y comenzaron a platicarme muy emocionados acerca de esta serie. Entonces en ese momento yo no la conocía y no sabía que no era apta para niños o menores de 17 años. Entonces yo dije, bueno, quiero ver un poquito acerca de lo que están viendo mis pacientes, porque cuando me narraban la trama me daba cuenta que ellos lo percibían de una manera como en realidad es muy violenta, es muy turbia, se ve mucha venganza, es sangrienta. Entonces yo dije, pues, ¿qué están viendo ellos, ¿no? Sí, sí, claro. Fui y entonces empecé a ver esta serie y lo primero que me llamó la atención fue ver que los niños ahora tienen acceso a mucho más programas que no son aptos para ellos, y como papás a veces o no estamos tan al pendiente de lo que están viendo, cuidando, o a veces la situación impide que podamos darnos cuenta, ¿no? Porque hay muchas familias ahora con la pandemia en la que la mamá se tiene que ir a trabajar, el papá igual, y tienen que dejarle el móvil ahora al niño para que él ingrese a clases. Entonces, si mamá no está ahí, pues al niño se le hace fácil, ¿no? A estar viendo sin que se den cuenta este tipo de programas que no lo pueden manejar ni procesar cognitivamente o con la madurez necesaria como lo hacemos los adultos. Sí, sí, claro. Cuando yo te hice la invitación, me comentaste que viste muy poquitos episodios. Por eso te dije, termínala de ver para que veas un poquito más la trama, el por qué se hizo toda esta cosa. Yo, cuando la vi, me llamó la atención. Yo vi un pedacito en un TikTok, se me hizo interesante. Vaya, me gustan las series de acción, ¿no? La vi un poquito violenta, pero sabes que es entretenimiento, lo veo desde ese punto de entretenimiento. La vi justamente por eso, por entretenimiento, por tener algo que ver. No sabía qué tan productiva o inapropiada podía ser. Como hay muchísimas películas que no te dan absolutamente nada, pero te entretienes. O sea, hablamos de eso, es entretenimiento. Ya viéndolo un poquito más el trasfondo, concuerdo con lo que tú dices del comportamiento humano, de por qué actuaron de esa manera, cómo tenían ellos lamentablemente unas vidas, se puede decir, tristes, y que estaban prácticamente ellos destinados al fracaso. Bueno, primero quiero terminar de comentarte esta parte de que en ese momento me di cuenta que los niños de 13 años estaban viendo esta serie. Pero a la semana siguiente ya escuché a niños de 8 o 9 años recomendar la serie, ¿no? A sus mismos amigos o compañeros les decían, ve esta serie, El Juego del Calamar, está chidísima.
está padre. Entonces ahí es donde yo me cuestiono, ¿por qué a nuestros niños de hoy, a nuestros adolescentes, se les está haciendo tan atractivo un programa o una serie que tiene mucho contenido de violencia, ¿no? ¿Por qué les llama la atención la agresión? Porque nos vamos identificando con ciertas cuestiones y entonces nos interesamos en ciertos temas. ¿Por qué ahora la juventud está tan interesada en este tipo de temas, ¿no? La serie en particular, pues sí refleja mucho, ¿no? Y puede hacer una crítica a la situación socioeconómica que se vive a nivel mundial. Pero también creo que puede haber otro tipo de documentales o de películas que te generen también un impacto de reflexión o que te inviten a la reflexión sin necesidad de tanto contenido perverso, ¿no? Porque esto de jugar con la vida humana, pues ya es un acto bastante perverso. Como la película de Parásitos, también coreana, pues también refleja mucho esta situación. Es una semejanza a cuando comenzó la pandemia. Claro. De hecho, salió casi al mismo tiempo, ¿no? Con el coronavirus. Y muestra esta brecha, ¿no? Entre los pudientes, los VIPs, los que tienen más, digamos... gente de élite. Sí, otro estatus, a los que viven en una situación bastante, en un extremo de la pobreza, ¿no? Pero bueno, esta serie, ¿por qué está llamando tanto la atención? Uno, porque se va recomendando de boca en boca, y dos, por el impacto de las redes sociales, ¿no? Claro. Entonces, las redes sociales se va compartiendo todo y llega a mucho más población que si no estuvieran las redes sociales, ¿no? Estaba leyendo que esta serie la pensaron el escritor basada en unos cómics que él veía, pero la pensó hace más de 10 años. Okay. Si esta serie hubiera salido hace 10 años, a lo mejor hubiese generado menos ruido, pero ahora... Por el impacto de redes sociales, claro. Y también me parece grave que nuestra juventud esté viendo este tipo de contenido visual, porque hay población muy vulnerable a ciertos temas, y una de esa población vulnerable, pues efectivamente es los niños, ¿no? ¿Por qué vulnerables? Porque pues estamos en una situación tan complicada con la pandemia, está aumentando el nivel de suicidios a nivel mundial, pero también en México se ha visto que niños y adolescentes están aumentando esta cosa. Y lamentablemente en nuestra población, en Yuriocora también se ha visto, la verdad, muchos jóvenes que se han suicidado, y es lamentable, o sea, ¿por qué raíz de eso? A lo mejor por el mismo contenido que le estás... Sí. Ya estás a lo mejor en un punto vulnerable de tu vida, estás deprimido y le echas más malo a la... Y no se trata de que se le culpe a nada más a las películas o a los videojuegos de violencia, pero sí es un factor que influye, ¿no? Para que se dé una conducta, por ejemplo, de agresión en el niño, o una conducta problemática o criminal incluso en los niños, pues van a influir varios factores biológicos, factores psicológicos y factores ambientales, ¿no? Okay. Mi entorno, ¿cómo es mi entorno familiar? ¿Hay violencia conyugal? ¿Hay violencia o maltrato al niño? En mi comunidad, ¿qué tipo de problemas se ven? De drogadicción, de violencia, por esta cuestión también de el crimen organizado, ¿no? ¿Qué tanto se normalizamos mucho ya la violencia, sí, ¿no? Ya... Todo influye, ¿no? Pero el hecho de que le des ese contenido a ciertas mentes vulnerables, pues va aumentando los factores de riesgo para que se dé una problemática. Factores de riesgo van a ser aquellas situaciones que van a ser más propicio o probable que se dé una conducta. Y factores de protección son aquellos factores que van a poder proteger o evitar que se pueda dar una conducta. Pero ahí la reflexión es en qué situaciones ya nos encontramos como población mundial con esta de la pandemia. Estamos sobreestimulados, primero por las redes sociales, por la tecnología, y muy estresados por percibir tanta amenaza con esta enfermedad, claro, ¿no? Entonces... No, y el sí, pánico también un poquito por el dinero, sí, que bajó muchísimo la economía. O sea, yo hago una comparativa a lo mejor con esta serie, que vamos a irla un poquito reflexionando como paso a paso. El actor principal es una persona que está en un estado de pobreza muy cabrón, pero no hace nada para salir de ahí, ¿ok? Que es su salida rápida, empezó a apostar, pero le traía más problemas,
estaba a punto de perder la vida por una gente que le debía dinero, y por eso decide él entrar aquí, ¿ok? A lo mejor entró con engaños, se imaginó otra cosa, pero cuando le dan la oportunidad de salirse, él regresa. Claro. ¿Por qué regresa? Porque su vida era tan miserable, se puede decir, él no le veía ninguna solución a esto y decide entrar. ¿Por qué el comportamiento humano de si ya estás tan mala situación, por qué no buscas remediarlo? Aunque te cueste trabajo, te vas por la salida fácil. Pues fíjate que es por falta de recursos con los que cuenta, y no nada más recursos económicos, sino recursos mentales, ¿no? A lo mejor no tengo la capacidad para ver, analizar el problema y ver alternativas, ver opciones menos fáciles, pero a la larga a lo mejor más favorables, ¿no? Como dices, se van por lo fácil, entonces quiero algo inmediato, quiero una solución rápida, pues si apuesto, puedo ganar. Claro. Y entonces en esta invitación que recibe a entrar a estos juegos, pues dice, aquí está mi solución, ¿no? Yo creo que la serie toca temas de violencia, pero también de desigualdad, ¿no? Y de cómo hay en las jerarquías, cómo los de arriba nos pueden ir manipulando. Claro. Pero en todo encontramos jerarquías, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestra casa, en la sociedad. Y lo triste es que en esta serie es como ver como un juego la vida humana, ¿no? Y se toca un tema muy importante que es el suicidio. Entonces, muchos personajes terminan cometiendo este acto suicida, pero si lo analizamos desde otra perspectiva, desde que los jugadores tienen la oportunidad de salirse del juego y volver a hacer su vida, pero ahora sin esa experiencia traumática que vivieron adentro de ver morir tanta gente, ese exterminio, ¿no? Regresan, ¿sí? Regresan porque no le encuentran un sentido a su vida de afuera. Claro, no entienden el por qué estar viviendo esa vida que no le trae nada. O sea, de hecho, no recuerdo bien las palabras que le dice una persona de las de rojo, que les dice, son libres de salir, pero van a salir y se van a dar cuenta de la vida que tienen y van a regresar. Claro, porque aparte agarraron mentes bastante vulnerables, ¿no? Ellos escogieron a quienes invitar, claro, ¿no? Sabían quiénes podían caer más fácilmente engancharse en esta situación, y buscaron seres humanos sin valores fundamentales para seguir en la lucha de la vida diaria, que ya no tenían mucha esperanza. Cuando pierdes la esperanza, entonces es más difícil que le encuentres un sentido a tu vida, ¿no? Sí, y eso lamentablemente lo vemos en nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasa cuando una persona está desesperada, que no sale de sus deudas, que ha tenido problemas, está en depresión? Lamentablemente muchas de las personas se meten al crimen organizado, saben que están firmando su acta de muerte. Claro. O sea, tarde que temprano les puede pasar algo malo. O sea, están 50-50, o puedo salir bien o puedo salir mal. Claro. Y deciden entrar. ¿Por qué? Porque ven su vida tan mala que dicen, vamos a intentar esto, es la salida fácil. Sí. Pero también ahí se le va perdiendo valor a la vida misma, ¿no? Porque cuando deciden las 200 y tantas personas que regresaron, pues sí se puede ver como un suicidio colectivo, ¿no? Porque, ¿sí?, como dices, sabían que podían salir con una suma bastante cuantiosa de dinero, o sabían que iban a perder la vida ahí, ¿no? Entonces yo creo que hay otras películas que hablan también de exterminio, por ejemplo la película italiana La vida es bella, y en esa película también se habla de una situación bastante crítica y aparte basada en hechos reales, pero los actores ahí te invitan a que seas resiliente y a tomar otro tipo de actitud ante la crisis, ¿no? Porque aunque, por ejemplo, el personaje principal con su hijo sabe que ya están en una situación en que pueden morir, y aún así, aunque estaba preso, él tenía la libertad de poder decidir cómo enfrentar esa situación tan tremenda, ¿no? Tuvo la libertad de decir, yo le quiero presentar a mi hijo una situación que no la tome tan traumatizante, y tengo la libertad de pensar como yo quiera, ¿no? Claro. Entonces, creo que me gusta mucho más ese tipo de películas en lo personal, en las que te invitan a ser resilientes, a enfrentar la situación de otra manera y a no rendirte. Claro, porque realmente es eso, ya se rindieron esas personas, se rindieron de luchar y se van por la salida fácil. O muero, o me matan, o salgo victorioso con mucha lana.
Pero ahí la pregunta es, ¿con esa lana se resolverá tu vida, todos tus problemas que tienes? Pues yo creo que ahí también se responde en cómo salió Cuando al final, el ganador. claro. O sea, no, ni siquiera podía usar ese dinero uno por la culpa, pero también porque seguramente se deprimió bastante, ¿no? De forma natural al vivir eventos tan estresantes o tan traumáticos, pues te dan bastantes fenómenos mentales que te impiden poder disfrutar. Y podemos ver gente muy pobre que disfruta de la sencillez de su vida y gente con grandes cantidades de dinero que también tienen problemas de tristeza, de depresión. Claro, o sea, el dinero no te va a dar la felicidad. Yo estoy concuerdo con eso. Depende de tu problema, vaya. Si tú quieres sanar lo que tú traes, no lo vas a poder rellenar con dinero. ¿Okay? Necesitas primero ser feliz con lo que tienes y el dinero va a venir de sobra y va a ser inmensamente feliz. O sea, también no es como de que el dinero te va a hacer infeliz. No, tampoco no es eso. Tienes que haber un equilibrio en tu persona y después, si te cae dinero, vas a ser inmensamente feliz. Claro. Fíjate que encontrarle un sentido a tu vida es muy importante y los japoneses le llaman Ikigai. Ikigai es, si yo encuentro una razón, ¿no? Un motivo de vivir, pues el cómo ya va a ser menos impactante si encuentro un porqué, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en la serie, cuando hay personas que decidieron sacrificarse, por así decirlo, por la otra, porque decían, no siento una motivación, algo por qué vivir allá afuera. Claro. Entonces prefiero que tú vivas, ¿no? Le decían a Si-byuk, porque tú sí tienes un hermano que rescatar allá afuera, a una mamá a cual volver a ver o visitar, y ella sentía que ya no tenía. Pero esta serie sí genera, sí reflexión, pero también genera emocionalmente pues una sensación de desesperanza, de desesperación, de violencia, que la van justificando la violencia y que creo que no se puede explicar, y ahorita te digo ese tema, pero no justifica, y te invita como a esa sensación de indefensión, ¿no? De que no importa lo que haga, me va a ir mal en la vida. Okay. Y creo que esos puntos, ahorita ese contenido, si estamos muy vulnerables, algunas personas, pues debemos de evitarlos. Debemos de cuidar de qué alimentamos nuestra mente, ¿no? Sí, todo depende de tu estado de ánimo, yo creo, en el que te encuentras, porque y de los factores protectores con los que cuentes. Claro, porque puedes estar en un punto donde estás muy vulnerable y ves esto y dices, yo también estoy pasando por lo mismo que esta chava, yo también estoy pasando por lo mismo que esta persona, ¿no? Claro. Y yo tengo una ideología diferente que me pasó una persona que es, todo el mundo tenemos problemas, ¿ok? Todo el tiempo. Pero es cómo ves tus problemas. O sea, ¿qué lo ves? ¿Ves el vaso medio lleno o medio vacío? Vaya. Me pasó una situación, quiero compartir, donde hice un buen negocio, me cayó un dinero. De las veces que no cuentas con él, dices, te va bien, en esa semana dices, me fue bien. Y justamente ese día que cierro ese trato, se me descompone mi auto. Y pues, de hecho se durmió en la Piedad del carro, veníamos del cine. Y ahí se quedó un amigo, ahí me ayudó. Y pasa esta situación. En mi mente automáticamente me dice, puta madre, acabas de agarrar lana y ya se te va a ir en esto, ¿no? Pero una persona que a mí me dijo, no, es que es como ves las cosas. Mejor sea agradecido. Gracias a Dios que me cayó esto, que me cayó este dinero para poder solucionar este problema. ¿Qué pasa? Es que te caes sin lana, te vas a tener que endeudar, ¿no? Es como encontrar que por algo van sucediendo las cosas, claro, ¿no? Pero aparte, y ver lo positivo. Claro, esa es una cuestión de actitud. Entonces, medio vacío, medio lleno, sirve mucho tener una actitud positiva. Claro. ¿No? Sirve a que no te hundas ante una tragedia, ante una desgracia. Fíjate que el año pasado yo les recomendaba a mis pacientes que vieran con sus papás, invita a tu papá o invita a tu mamá a ver esta serie, la serie de Anne Coné. Está basada en literatura infantil de esta escritora Lucy Montgomery, de como Anita, Ana, la de las Tejas Verdes, ¿sí? Okay. Está basada en esa literatura. Pero es una serie canadiense que enfrenta y expone temas muy interesantes, que es homosexualidad, racismo, feminismo, machismo, educación, muchos temas que para mí, yo compartí esta serie con mi hija el año pasado y las dos nos integramos muchísimo más, aprovechamos la pandemia para unirnos muchísimo más
Y este es saber sacarle el pro incluso a una crisis, ¿no? Pero fíjate que mis pacientes adolescentes, de a todas las que se las recomendé, pues no les llamó la atención, ¿no? Decían, es que vi el tráiler y como que no me llamó, no me interesó, y muchos se perdieron de esta Imagino que es mucha historia, mucha plática. Sí, yo les decía, tengan paciencia porque a lo mejor al inicio sí es un poquito lento el ritmo, pero se va tornando cada vez más interesante. Pero es aquí la diferencia, ¿por qué no llama tanto la atención este tipo de contenido? Y sí llama la atención un contenido en el que saben que se trata de matar, claro, de asesinar y de perder la vida. ¿Por qué pasa esto en esta conducta humana? ¿Por qué nos llama más la atención? Yo me incluyo ahí. ¿Por qué nos llama más la acción, la violencia, que cosas de retroalimentación positiva? Pues es que fíjate que vamos alimentando nuestra mente de algo, ¿no? Y nos vamos volviendo tolerantes o vamos naturalizando ciertas cosas. Así como hay familias en las que ya naturalizan, ven normal que un menor de edad consuma alcohol, ¿no? Ay, es normal porque el abuelo también empezó a tomar desde los 12 años. Todos los mexicanos, entonces, la mayoría. Ya hay familias que van naturalizando el consumo del alcohol en los menores de edad. Pero también ya hay muchas familias que van naturalizando la agresión o la van justificando, ¿no? Pero desde nuestro estilo de crianza, si queremos educar al niño con golpes, tenemos que entender que el golpe es una descarga de mi enojo como papá, pero el golpe es una agresión, pero no la queremos ver así, ¿no? ¿Cómo crees que yo estoy maltratando a mi hijo, no? Incluso el ignorar a los hijos, el no interactuar con ellos, también es una forma de maltrato infantil, ¿no? Porque no le estás dando la atención que requiere. No se trata de traer hijos y nada más cumplirles con pagarles la escuela y darles de comer, se trata de alimentarlos en su mente y en su amor y tener y crear este vínculo y este apego con ellos desde pequeños. Y muchos jóvenes se están sintiendo muy desolados y con esto de la pandemia también se están aislando mucho. Y el por qué es importante que no tengan acceso los jóvenes a este tipo de series, por ejemplo, es biológicamente te lo quiero explicar. Okay. El cerebro tiene varios, tiene dos hemisferios y tiene varios lóbulos, le llamamos lóbulos. Y el lóbulo frontal o la corteza prefrontal es el último que termina de desarrollarse en el ser humano. Es decir, que desde que nace el niño sale con muy inmadura esa parte del cerebro y le lleva bastantes años terminar de madurar. Las mujeres maduran más parte de la corteza prefrontal alrededor de los 21 años y los hombres alrededor de los 25. Y esto es importante porque esa parte o esa corteza prefrontal se encarga de muchas funciones, pero entre ellas es el autocontrol, la capacidad de análisis, de reflexión, de planificar, de ver a futuro. Y en este autocontrol es de inhibir mi conducta agresiva. Okay. Todos nacemos con instintos impulsivos, instintos agresivos o instintos hostiles. El instinto animal que le llaman. Claro, vale. Pero a través de nuestra creencia de valores, a través de los valores que nos van inculcando, vamos aprendiendo a frenar esos impulsos, ¿no? Y también vamos midiendo, ya sé que si hago esto va a haber esta consecuencia, ¿no? Pero entonces si los niños no tienen todavía desarrollada esta corteza prefrontal, no tienen capacidad todavía de un análisis abstracto y no tienen esa inhibición del control de la ira o de la agresión, son más impulsivos, también los adolescentes, entonces este tipo de contenido lo van a tomar de una forma literal. Okay. Tú y yo como adultos ya vamos a tomar el contenido de la película de una forma que nos invite a la reflexión, que podamos abstraer ciertas ideas y lo tomamos en sentido figurado. Por eso te invité a que terminaras de verla para que vieras a lo mejor el trasfondo de por qué se hizo esto, etcétera, y entender un poquito más, no nada más la agresión, porque inició en el primer capítulo, la verdad, súper violento, que en lo personal no es como que me impacte tanto, porque lo tomo desde ahí, desde el punto de una serie, desde un entretenimiento, vaya, que a lo mejor, como dices tú, los niños, los adolescentes no lo ven así, lo normalizan. Y dicen, es el juego de la vida, o sea, o matas o mueres o... Y también como adultos vamos normalizando, porque esta parte de que antes veíamos escenas de descuartizados o de heridos gravemente en los periódicos, ¿no? Claro, los amarillistas aquí ay, no, qué amarillista, yo no quiero ver eso. Pero ahora entramos a Facebook, por ejemplo,
y todo el mundo está compartiendo el accidente, ¿no? Y miren cómo quedó sí, y te gana el morbo de querer. Exacto, entonces pues no, nuestra mente se va acostumbrando a ese contenido, y entonces cuando ya vemos alguna escena sangrienta, ya mi organismo ya lo tolero. Ya no me parece tan aversivo, y entonces digo, sí, otro más, ¿no? Quedó igual que el otro, ¿no? Ya no vamos perdiendo la capacidad de asombro. Okay. Y pareciera que eso está sucediendo en los niños también, ¿no? Bueno, entonces, biológicamente también el estrés, quiero comentarte esa parte. En la serie se ve mucha agresión, pero también se ve traición, se ve engaño, se ven trampas, ¿no? Cuando están formados y a propósito, les disminuyen la porción de comida para generar violencia, ¿no? Sí. Todo lo van manipulando para que el ser humano vaya sacando lo peor de sí mismo, ¿no? Y están bajo un estrés. Como tú decías, todos tenemos un chorro de problemas, pero hay quienes podemos salir más bien librados de esa situación que otros. Va a depender de qué tan amenazante esté percibiendo también una situación, ¿sí? Biológicamente el estrés es la reacción del organismo ante algo que percibe como amenazante, claro. ¿Sí? O cuando las demandas del ambiente, o también internas o ambas, rebasan mis capacidades de afrontarlo, ¿no? Entonces, biológicamente, cuando nos estresamos, sucede situaciones fisiológicas que se observan. Nuestras pupilas se van a dilatar para poder ver mejor, nuestro oído se va a agudizar, ¿sí? Y imagínate que estás en la Ciudad de México y empieza un temblor, ¿no? Entonces, todo eso tu pupila se va a dilatar, tu oído se va a agudizar, la respiración, la frecuencia respiratoria y cardíaca va a aumentar, y todo eso provoca que la mayor parte de la sangre se vaya a la cabeza, al tronco, y por lo tanto nuestras extremidades, al quedarse sin tanta sangre, se sienten frías, ¿no? Y los pies también se sienten fríos. Empezamos con sudoraciones. Estás hablando de un tipo de estrés ya extremo, ¿no? O sea, como una situación así. No, es un estrés natural. Okay. Ante cualquier evento estresante nos sucede esto, okay. ¿Sale? Y entonces atravesamos por 3 fases psicológicas. Es la fase de alarma, la fase de resistencia y finalmente la fase de agotamiento. ¿Qué pasa? Después a lo mejor ya empiezo a percibir que el temblor no fue tan fuerte, que no se cayeron edificios, que no se cayeron casas, y comienzo a recuperarme de esa situación estresante. Pero sucede que a veces cuando estamos bajo un estrés constante, o salimos de una para entrar a otra, ¿no? O cuando el ser humano está bajo un estrés, o el ser vivo está bajo un estrés muy prolongado, se van acabando esos recursos de defensa y de afrontar, y se llega a crisis de llanto, a trastornos de ansiedad importantes y por lo tanto a depresión. Con todo esto de la pandemia, imagínate tú cuánta población mundial no desarrolló trastornos de ansiedad y de depresión. 100%, o sea, yo creo que un 80% de la población le sufrió, yo creo que sufrimos, a lo mejor nos lo tomamos de diferente manera, o lo captamos de diferente manera, pero sí hay gente que me tocó ver, que, o sea, frustración muy, muy fuerte, con ideas hasta del suicidio. Claro, y ante todo esto, una crisis así, se genera el síndrome de estrés postraumático también, ¿sí? Que es otra dificultad, otro trastorno. A lo que voy, a estos personajes de la serie los están sometiendo bajo un estrés constante y prolongado, ¿sí? Y cuando el ser humano está estresado, la corteza prefrontal es como si se durmiera. Como se bloqueara. Se bloqueara. Entonces no puedo pensar, no puedo razonar, y mi inhibición de la agresión queda bloqueada, queda dormida. Entonces, cuando alguien está estresado, va a ser mucho más intolerante, más irritable, más agresivo, verbal o físicamente. Entonces, ahora estamos más expuestos a estar más agrediéndonos entre nosotros mismos, ¿no? Sí, de hecho eso pasó exactamente en la serie, cuando se dieron cuenta que matan a una persona y que no les dicen absolutamente nada, el número del conteo baja y cae dinero en la tómbola. Dicen, caray, entonces si matamos a todos ahorita, nos quedamos nosotros con el dinero, y fue donde se hizo una masacre ahí. Sí. ¿Por qué? Porque ya estaban en el punto de estrés. Al dinero que a la vida. Exacto, y estaba, como dices tú, estaban en un punto de estrés tan cabrón que dicen, ya no hay que salir a jugar, aquí acabamos este problema, la supervivencia del más fuerte, ¿no? O sea, actuaron realmente como
como animales, como cavernícolas, por el estrés que se llevó, que se generó. Pero estas personas, estas mentes maestras detrás de esto, fue lo que ellos quisieron hacer, y lo provocaron. Y es lo perverso, ¿no? De cómo nos van manipulando ciertas cuestiones por diversión, ¿no? Pues apostaban con la vida de las personas. Pero en esto que mencionas, fíjate que hay una cuestión muy importante. Algunos tenían más dificultad para traicionar al otro, ¿no? Y también tiene que ver con su historia de vida, con su situación personal, rasgos de personalidad. Pero al final el estrés sí nos va elevando nos va quitando capacidad de raciocinio, ¿no? Y hay otras cosas que como sociedad nos están quitando esa capacidad de pensamiento. Y de eso quiero comentarte también. A ellos los manipulaban estas gentes de arriba, los VIPs, ¿no? Pero a nosotros aquí afuera, ¿qué nos está manipulando muchísimo y nos está afectando muchísimo? El uso del celular en extremo y en exceso. Es el más grande vicio, yo creo que ahorita tenemos como sociedad, y lamentablemente se lo estamos heredando o lo estamos permitiendo ese vicio a nuestros niños. Claro. A lo mejor hace 2 años les podíamos controlar un poco más el móvil, ¿no? Pero como se convirtió en una herramienta para su educación, a lo mejor ya no podemos controlarles tanto esto. Y esto a los chicos y a los adolescentes, a mí me reportan mucho en consulta que se están durmiendo a las 3 de la mañana, ¿sí? Y pues ahí también hay otro factor, que no están cuidando su salud. Si no dormimos, la privación de sueño también va a desencadenar otro tipo de problemas, ¿no? Y los adolescentes están teniendo muy mala calidad de sueño, ¿no? No están dándole el valor que tiene el sueño. Un ser humano puede sobrevivir más días sin comer, aproximadamente 40. Wow. Y sin dormir de entre 10 a 15 días, ¿sí? Entonces imagínate lo importante que es tener un sueño. Descansar, ¿no? Si cuidamos nuestro sistema inmune para no enfermarnos, necesitamos también entonces cuidar nuestra mente para que no desarrollemos una enfermedad mental. Y el privar de sueño es una forma de tortura también. De hecho fue utilizada también como una forma de tortura, el privar al ser humano del sueño. Y a veces nos estamos privando de privilegios que tenemos nosotros mismos como sociedad, ¿no? Pero estamos tan enviciados en las redes sociales que ya nos estamos perdiendo de cosas más importantes. Fíjate que en el grupo de yoga en el que estoy, con Marita Bravo, claro, no he podido ir por la pandemia, pero nos compartimos cosas por chat muy interesantes. Y en una de esas que nos compartieron, mencionaban cómo se hizo un estudio en China, ¿no? En el que empezaron a detectar que los niños tenían 7 puntos menos en su capacidad intelectual. Sí, se ha visto un poquito. En su IQ. Y es contrario a lo que había estado sucediendo desde antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque antes se estaba viendo... Iba aumentando. Que iba aumentando la inteligencia de los niños. Cada 10 años, con cada generación, se iban volviendo niños más listos, más inteligentes. Pero este efecto Flynn, que así le llamaron, ahora ya tuvo un freno y un descenso. Es decir, que ahora los niños están volviéndose menos inteligentes, tienen menos capacidad para razonar, tienen un lenguaje mucho más pobre, ¿no? Porque ahora ya ni siquiera expresamos, ya con emoticones queremos comunicarnos. Entonces, todo ese vocabulario extenso que se daba con la práctica de deportes, con la lectura, con aprender un instrumento musical, se ha ido perdiendo por el móvil, porque el niño ahora está mucho más interesado en estar en el celular o en los videojuegos, y entonces no está desarrollando las habilidades del cerebro que necesita desarrollar o estimular. Claro, pero ahí entra mucho la parte de los padres, te lo digo yo como padre. Si yo no hago ninguna actividad con mis niños, ellos se la pasan en Natal. Y yo no les puedo decir que no, porque ¿qué van a hacer? No hay nada que hagan porque no se enfadan, se aburren, o sea, no hay parques, no hay cosas así. Pero si yo no me pongo a hacer algo con ellos, ellos estarán clavados. Si yo les digo, hey, vámonos a darle las bicis, automáticamente dicen, prefiero salirme a las bicis. Me los llevo al campo deportivo, yo practico béisbol, hoy no los pude llevar tuvieron una fiesta, pero a ellos les encanta ir, se llevan sus bicis, mi niño le encanta ir a practicar, y vamos a batear. De hecho, se desespera cuando yo estoy entrenando
y él se tiene que esperar hasta que terminemos para hacerlo. Y todo ese lapso de 3, 4 o 5 horas no se acuerdan del celular, no se acuerdan de la tablet, están despejados. Si agarramos un juego de mesa, nos pasamos tiempo así. Claro. Yo creo que eso depende bastante de nosotros como padres, tener ese acercamiento a los niños. Depende tú estás teniendo otro tipo de interacción con tus hijos, ¿no? Una interacción social en la que los invitas y les propones otras ideas en lugar del celular, ¿no? Pero también hay papás que se van al extremo y sí es cierto que el celular puede entretenerlo un ratito y se lo prestas cuidando el contenido que ve, pero hay quienes dicen, ay, todo el día para que no me delata, ¿no? Sí. Y entonces ahí ya se cae en el extremo, ¿no? Y tenemos a veces pensamientos bien polarizados si nos vamos al extremo. Entonces no hay que ser ni muy permisivos ni muy autoritarios, sino encontrar el punto medio. Un equilibrio. No ser muy pasivos ni muy agresivos, sino tratar de encontrar el punto medio donde podamos ser asertivos. Entonces, lo que tú estás haciendo es fenomenal porque le estás prohibiendo de alguna manera algo, pero ya le estás dando una alternativa. De hecho, ni siquiera se dan cuenta que le estoy prohibiendo el celular. Sí, exacto. Es una manera muy yo escuché de una persona, me cuesta mucho, las personas que me conocen, me cuesta mucho levantarme temprano. Es como algo que me cuesta bastante a mí. A mí también. Porque es un mal hábito, vaya. Y una vez le comenté a una persona que estuvimos en una plática como de hábitos y me dice, ¿nunca vas a poder quitarte un mal hábito? No más. Tienes que sustituirlo por un buen hábito. Me dice esta persona, yo como sustituí el mal hábito de levantarme tarde, me voy temprano al gimnasio. Agarro el hábito de hacer deporte en la mañana y ya dices, ya tengo un por qué levantarme. A mí me pasaba que decía, no tengo a qué levantarme temprano, ¿para qué me levanto temprano? Claro. Mejor me quedo acostado, ¿no? O sea, y ese es lo mismo con los niños. La conducta se puede modificar, los pensamientos los podemos modificar, los hábitos, entonces, ¿no? Y en esta parte que te decía que ya los niños no están estimulando su cerebro o no les estamos ayudando a que lo estimulen, se van perdiendo capacidades, ¿no? Entonces, el cerebro funciona bajo un mecanismo que se llama use it or lose it, o lo usas o lo pierdes, ¿no? Okay. Entonces, si no estamos ya usando algunas funciones que nuestro cerebro con la evolución pudo desarrollar, las vamos a perder, ¿no? Ya estamos perdiendo capacidad para atender, para tener una atención sostenida, porque estamos en un mundo tan acelerado que estamos poniendo atención a todo, pero a nada a la vez. No es una atención plena. Y vamos perdiendo capacidad para memorizar. Antes teníamos que aprendernos el número y ahora ya nada más lo guardamos en la agenda del teléfono. La capacidad matemática también. Claro, o sea, me hiciste recordar, yo no soy de las personas que ayuden mucho a mis hijos con las tareas, porque tengo ahí ¿cómo se le llama? Del pasado, una ideología del pasado con mis padres, bueno, con mi papá, que fue muy duro conmigo a hacer las tareas. Y se desesperaba muy rápido, me gritaba y me golpeaba mientras hacíamos las tareas. Y yo no quiero repetir ese patrón con mis hijos, porque se me viene a la mente y ya lo he hecho, lo he intentado y ¿cómo no vas a entender esto? O sea, los niños están aprendiendo, ¿no? Y mi niña estaba haciendo divisiones y yo le dije, y saco el celular y la resuelvo. Estaba haciendo un problema de quebrados, ¿no? Yo le dije, haz una división. Pero saco yo el teléfono y lo divido en mi teléfono y se ríe mi esposa y me dice, hazla. Le digo, no me acuerdo cómo hacerlo. ¿Por qué? No lo practicamos, ¿no? Claro, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos sustituido gracias al teléfono? Que es muy útil, la verdad, hoy en día. Pero como dices tú, nos ha hecho el mal hábito de dejar de pensar. Exacto. Dejamos a que el teléfono piense por nosotros. Es una herramienta muy útil si la sabemos usar con autocontrol, ¿no? Yo creo que aquí el tema es tener autocontrol, porque si no tienes un autocontrol, caes entonces en estos extremos o excesos. Y mucha gente ya está cayendo en estos excesos, ¿no? Y tienes que tener voluntad también de querer cambiar alguna situación que dices, no, a ver, tengo que tener y ejercer la voluntad y luchar incluso contra mi misma flojera de no levantarme temprano, ¿no? Y encontrar un nuevo hábito. Ese hábito después se convierte en un estilo de vida más saludable. Entonces, la mente es como, la podemos ver como un jardín. La otra vez leía en un libro de autoestima trabajando con una paciente. La podemos ver como un jardín, hay que cuidarlo, alimentarlo, cultivarlo, porque si no se corre el riesgo de que la mala hierba crezca ahí, ¿no?
es como los malos pensamientos también se pueden apoderar de ti. Hay que cuidar cómo estoy pensando, qué calidad de pensamientos estoy teniendo y por lo tanto cuidar lo que veo, lo que escucho, lo que leo también, ¿no? Está padre leer de todo, pero imagínate un paciente deprimido, que yo a veces lo he visto y le digo, ¿qué está leyendo? Puras tragedias, ¿no? Es darle a mi cerebro, ya de por sí trae unas ideas a lo mejor irracionales, distorsiones cognitivas, y le sigo dando más ideas de lo mismo, pues eso también influye, ¿no? El clima influye en el estado de ánimo. Sí, cuando está nublado, ¿no? Cuántas personas se deprimen cuando está nublado. Y en ciertas estaciones del año la gente se deprime más o se suicida más. Ah, ok. ¿Sí? Por ejemplo, en el invierno se elevan los índices de depresión y de suicidio, que tiene que ver con cuestiones químicas también, sí con la nostalgia de las fechas, pero también como este factor ambiental también influye a nivel químico en el cerebro. Ah, no sabía eso. Sí, no, está muy interesante ese punto del por qué te puede afectar ciertas cuestiones externas de qué escuchar, qué ver o qué leer. A mí una persona me comentó una vez que estaba medio deprimido porque yo estaba en un punto de motivación. Llego a esas personas hate que te empiezan a tirar malo, me empieza a decir muchas cosas y a mí me deprime, ya me hace creer como que yo lo que estoy haciendo estoy mal, yo estoy equivocado y me agüito y esta persona me manda un mensaje y me dice, ¿qué traes? Digo, no, fíjate que esto así y me marca enojado y me dice, a ver Alexis, te voy a poner un ejemplo bien claro. Si alguien llega a tu casa, abre la puerta de tu casa y te tira basura, ¿qué haces? Te avienta basura adentro, ¿qué haces? Pues lo corro, o sea, ahí sácate de aquí no. Me dice, ¿por qué permites que una persona entre a tu cabeza y te meta basura a tu cabeza? Y yo le dije, no sé. Estamos aceptando, ¿no?, lo que el otro trae también, ¿no? Claro. El enojo que pueda representar el otro habla de él, ¿no? O su crítica hacia mí está hablando mucho más de él que de mí. Pero el problema es si estoy vulnerable o si no tengo un equilibrio emocional en ese momento, si tengo una autoestima baja o me siento inseguro conmigo mismo, va a ser mucho más fácil que yo me crea lo que el otro me esté diciendo. Ahí cuenta mucho que la seguridad, la autoestima, claro. Bastante. ¿Cómo puedes ir elevando un poquito eso? Pues todo eso requiere un entrenamiento, porque hay un entrenamiento en habilidades sociales y hay un programa terapéutico para ayudar al paciente a que mejore su autoconcepto, mejore su autoestima y es una serie de actividades muy mentales, pero también de ayudarlo a que con ensayos conductuales vaya mejorando la forma en la que interactúa con los demás. ¿Cómo te ayuda como niño? Nosotros como padre, ¿cómo les podemos ayudar a los niños a tener esa seguridad? Pues hay teorías que del apego que indican que desde chiquitos, desde bebés, hay que darles ese entorno en el que el bebé se sienta seguro, ¿no? De no caer en la sobreprotección, porque el niño que no se le atiende se va a sentir inseguro y entonces ante una situación de sufrimiento, de estrés, pues no va a tomarlo de la manera más adecuada o conveniente o no va a tener la misma capacidad de resiliencia, ¿no? Que resiliencia es como esta capacidad de reiniciarme después de un sufrimiento o un trauma, ¿sí? Okay. Y lo mismo, ¿no? Después de que salgo de este trauma, ¿cómo está mi entorno? ¿Qué tan seguro me siento en mi entorno como para volver a iniciar? ¿Qué tan apoyado? La red social de apoyo es importante. Te comento eso, perdón que te interrumpa, porque me gustaría saber, a lo mejor nos estamos desviando un poquito aquí del tema de la serie, pero yo creo que está todo englobado, de nosotros como padres, ¿cómo debemos actuar con nuestros hijos en ese sentido de seguridad, autoestima? ¿Qué tanto le estamos ayudando a ellos? ¿Qué tanto les ponemos atención? 100% me comentaste algo como de que no es lo mismo pasar tiempo o estar presentes. Claro. Algo así me comentaste. Fíjate que los papás ausentes siempre han existido, ¿no? De toda la vida hay papás ausentes y no me refiero nada más a aquellos papás que se van por los cigarros y ya no regresan, porque hay muchos papás que están físicamente ahí, pero no se involucran absolutamente nada en la crianza de sus hijos, ¿sí? Y no solo porque no pasen la mayor parte del tiempo fuera trabajando, sino porque cuando llegan y pueden interactuar con sus hijos, no hay esa interacción social. No hay esa comunicación, no hay ese acercamiento en que digas, toqué a mi hijo, lo elogié, lo miré a los ojos.
le pregunté cómo está, o sea, no hay esa interacción social, entonces se vuelven papás ausentes, y que para el niño, pues eso es también una situación bastante desfavorable y se suma un factor de riesgo para que ese niño tenga problemas de conducta, se inmiscuya más fácilmente en la drogadicción o alguna otra serie de problemática, ¿no? Entonces sí es muy importante, como papás somos agentes de cambio del niño, ¿no? Nosotros somos los que podemos hacer que una conducta del niño aumente o se perpetúe o se extinga, se elimine esa conducta, ¿no? Entonces a veces cuando llegan y me dicen, aquí te dejo al niño para que me lo arregles y le digo, es que usted debe de entrar a la sesión, porque usted es quien va a generar cambios en usted si quiere generar cambios en su hijo. No se puede nada más que mi hijo cambie si yo no cambio, si no estoy dispuesto a cambiar como papá. Y ahí el tema sobre elogiar a tus hijos, ¿qué tan bueno es hacerlo aunque no hagan algo tan bien, por decirlo así, no? Pero una vez lo vi, no me recuerdo si en un video o algo así, donde decía que si tu hijo te presentaba un dibujo y no era tan bueno el dibujo, que tú le dijeras, wow, o sea, eres increíble, a decirle, está chido, pero te le falta esto y esto y esto. Sí, tenemos ¿Qué tan importante es hacer eso? Sí, es muy importante que el niño reciba elogios porque de ahí también va a recibir motivación, ¿no? Si al niño le dices, eres tonto, se la va a creer. Y va a determinar su conducta también a partir de eso, a lo que el niño está creyendo. Pero también si le decimos, no se trata de que lo engañemos totalmente y le digamos, tienes un talento excepcional, pues no. Pero sí le podemos decir, oye, te quedó mucho más bonito que el que hiciste ayer, ¿no? O sea, como elogiar más el esfuerzo que está haciendo por dibujar que a lo mejor el resultado final, ¿no? Oye, o sea, podemos de lo que hizo rescatar los puntos realmente en los que mejoró, ¿no? Por mínimo que sea el avance que tenga el niño, siempre hay que reforzarlo, siempre hay que hacerle ver que lo está haciendo bien para que él se motive y lo siga haciendo. Yo lo veo en la situación cuando me llevo a mi niño al béisbol. Es un deporte, yo creo que es de los deportes más difíciles que hay. Y lo pongo a batear y él se emociona de repente porque pega un tirillo, pero para mí es un tiro malo, ¿no? ¿Viste, pa? Le digo, no le pegaste bien. Le dije, agárralo diferente, hazlo así. Y ya cuando hace uno bueno, le dije, ese está bueno, ese sí. O sea, pero no le aplaudo todos. Si le aviento las bolas y en ninguna le pegó, le dije, ¿qué hubo? Le estás haciendo mal así, tienes que esforzarte. Le digo el por qué no lo hizo bien. Claro. Bueno, está perfecto porque no te metes con su autoestima, no lo estás criticando por no poder batear, ¿no? Le estás diciendo, concéntrate más, te hace falta esto. Sí, estás perdiendo la concentración de ver la bola, etc. O sea, le estás orientando de cómo lo puede mejorar. Y cuando lo hace bien, lo elogias, se lo reconoces. Y fíjate necesitamos este reconocimiento social todos. Exactamente todos, chicos, grandes, todos. Una vez tuve la plática con un amigo, ojalá lo esté escuchando, no voy a mencionar su nombre, pero mismo tema, ¿no? En el béisbol. Y hay personas que lamentablemente tienen su ego muy elevado y se sienten superiores a los demás. Y hay gente que va empezando y hacen mal, y no, hombre, este güey no hace nada, ni agarra, ni pega, ni nada. Y nomás le están, estás malo. Y esta persona me dice, a mí me gusta cuando estás tú, porque cuando la riego me dices, ¿cómo lo hice mal? Yo no soy a lo mejor tan buena, hay personas muchísimas más buenas, pero yo tengo esa ideología de, pegaste bien o agarraste buena, qué buena, güey, no mames, échale ganas. Dice, eso como novatos te motiva bastante, dice, te levanta para querer hacerlo mejor. Claro. O sea, elogiar a las personas cuando hacen algo bien. No que el típico de hasta que pegas una, sí. No, hombre, hasta que agarras. Es que el elogio es uno de los reforzadores más valiosos con los que podemos contar y menos costosos, ¿no? Porque para toda conducta va a tener una consecuencia, ¿no? Okay. Por ejemplo, en la serie lo veíamos, ¿no? Finalmente terminaron ahí también algunos, no todos, pero algunos producto de las consecuencias de las acciones que fueron teniendo en su vida. Entonces, si el niño, esa consecuencia va a determinar si una conducta se va a repetir o no. Y si está haciendo algo bien, no le tengo que prometer un premio costoso, ¿no? Si lo haces bien, te compro esto, te compro el otro, porque luego eso es condicionar y luego el niño te condiciona. Y si luego hago bien, ¿qué me das? ¿Qué me das? No, se trata, el elogio no nos cuesta nada y lo hacemos muy poco, ¿no? El hecho de que esté haciendo bien la tarea, oye, te quedó muy bonita esa página, ¿no? O oye, qué bien, hiciste muy rápido la tarea el día de hoy. Eso es elogiar, eso es reconocer. Y si puedes acompañar el elogio de contacto físico, mucho mejor. Okay. También esta parte de cuidar
la calidad de tiempo que le estoy dando a mis hijos, ¿no? Porque a lo mejor no tengo mucha cantidad porque trabajo todo el día, pero esta parte que tú decías de que te gusta jugar juegos de mesa con tus hijos es valiosísimo, ¿no? Porque aparte, hay muchos juegos de mesa, yo los colecciono, porque están desarrollando una habilidad cognitiva, ¿no? Hay algunos juegos de mesa que te invitan a reforzar y a estimular la solución de problemas, ¿no? La solución de problemas, la percepción visual, la atención, la concentración. Entonces, si tú te pones a jugar con tu niño, aparte de que lo estimula cerebralmente, es una oportunidad para interactuar positivamente con él, que lo estés viendo, que si ya ganó en serpientes y escaleras, que no es nada más, pues qué bueno, ya ganaste, ¿no? Sino, a ver, chócalas, ¿no? Chócalas, qué bien. Yo hago mucho eso, qué buena, dame puño, acá, o sea. Todo eso es importantísimo, la interacción social. Y es clave. Perdón, no. En esta parte de la interacción social, muchos jóvenes se están aislando y las redes sociales están influyendo negativamente en el estado de ánimo de ellos. El Instagram, el Facebook, ha influido mucho en que los jóvenes estén con niveles de ansiedad más grandes, con depresiones, con trastornos de la alimentación, ¿sí? Entonces también hay esa parte de pues poderles ofrecer otro tipo de actividades para que no sientan tanta necesidad de refugiarse en las redes sociales, porque también están viviendo un mundo virtual, sí. ¿no? ¿Cuántos jóvenes tienen más de 1000 amigos en Facebook? Yo digo, ¿de dónde sacan tantos amigos? No, y 1000 son poquitos hoy en día. Sí. O sea, una persona normal de 3 a 4000 amigos. Y cuando 5000 ya tienen pregunto, muchos. Ajá. ¿cuántos de estos amigos que tienes en Facebook te otorgan algo positivo a tu vida? ¿Puedes contar con ellos realmente como una red de apoyo real? ¿No? Pues en realidad dicen que no, que ninguno, o que 2 o 3. Realmente sí salgo a tomar café con 1 o 2 personas de las que tengo. Entonces, es vivir en un mundo virtual en el que no tienen entonces estas habilidades sociales de hacer amigos reales, y eso es fundamental también. Sí, ¿cuántas de esas personas puedes contar tú con ellas cuando tienes un problema? Cuando te sientes deprimido, cuando o sea, quieres salir, claro, o tú prestar ese mismo servicio, esa misma ayuda con alguno de tus amigos, ¿no? Hoy en día, pues nada más están basando su autoestima en cuántos likes reciben, ¿no? Lamentablemente. Entonces ahí la autoestima está muy, pues, desequilibrada, ¿no? Y tanto la autoestima como tu belleza, o sea, tú no eres bonita porque recibiste 10 likes. A esta morra que recibió 400, ¿no? ¿Cómo puede estar interpretando eso? Entonces tenemos que nutrir a nuestros hijos y a nuestros jóvenes de las herramientas y los recursos necesarios para enfrentar el estrés del día al día sin necesidad de recurrir en la salida fácil, ni que su estado o su salud emocional se vea afectada, ¿no? Tenemos que cuidar mucho eso. Hace muchos años las redes sociales te invitaban a conectar con tus seres queridos, con personas que hace mucho no veías. Hoy las redes sociales es esta parte que te decía, acá afuera, en el juego del calamar, ahí los manipulaban ciertas personas. Acá nos están manipulando otro tipo de personas, ¿no? Como estos creadores de estas redes sociales nos están manipulando, que nos están robando nuestra capacidad de hacer otras cosas, ¿sí? Y cuando entras a ciertas redes sociales, ¿a qué te invitan? Te invitan a comprar, a consumir, ¿no? Sí, claro. Hay tanta publicidad. Además de esa publicidad, o sea, ¿cuántos influencers que ya sigues, que son que realmente a veces muchos o sigues contenido basura, no te proporcionan nada bueno, y ellos los compran por un comercial y dices, ¿por qué trae el iPhone 13? Necesito el iPhone 13. Claro. Que realmente no es una necesidad para todas las personas. Exacto. Vaya. Ahora las redes sociales te invitan al consumismo, ¿no? Entonces, antes era la televisión, pero ahora son las redes sociales. Pero a tal grado, hay un documental que una amiga, una comadre me recomendó, y te lo recomiendo mucho. Este documental se llama El dilema de las redes sociales, y aquí nos explica mucho cómo nos están manipulando y cómo ellos crean estos algoritmos para que cada vez estemos más conectados ahí, ¿no? Entonces ya te mandan notificaciones, fulanito y esto, y tu comentario se compartió tantas veces, te están mandando notificaciones. Para que te estés metiendo. Para que cada vez estés más tiempo ahí y cada vez estés comprando más, porque ellos se sostienen a base de sus anuncios, ¿no? A base de las compras que haces. Por eso aún es gratis este tipo de redes sociales. Pero entonces,
¿quién me está controlando? El dispositivo, el móvil y estas grandes empresas, ¿no? En lugar de que yo controle el celular, él me está controlando. Sí, lamentablemente. Y volvemos a lo mismo que estabas comentando tú. Cuando una persona está, no hablo de nada más adolescentes, también puede ser adultos, en un punto de depresión, de ansiedad, y se topan con contenido como este del juego de calamar, dicen, yo me siento igual que ellos, o sea, mi vida está igual de miserable como ellos, si se me presenta una oportunidad de vida o muerte, la voy a tomar. Pueden verlo como una alternativa al sentirse identificado con esa situación. ¿Cómo viste tú esta serie de punto, ya sea como positivo y negativo? Bueno, positivo te digo que no es de mi interés ese tipo de series o películas, pero positivo es que como adulto crítico te puede invitar a la reflexión, porque la serie refleja lo que vivimos acá afuera, ¿no? Me interesó para ver un poco la conducta humana, ¿no? Bajo esos niveles de estrés, ver que nos podemos volver muy agresivos, pero no sería como una serie que yo en lo personal, yo Mireya, me guste recomendar. A mí me gusta recomendar más otro tipo de películas que igual son dramas, pero te invitan a que seas más resiliente, a que seas más resistente, a que puedas enfrentar más las situaciones difíciles y los sufrimientos de otra manera, ¿no? Y con otro tipo de valores, ¿no? Y la desventaja que le veo es justo el que esté al alcance de los menores de edad y que lo estén viendo como un atractivo, como una cuestión muy interesante, y puede ser de mucho riesgo para ellos. Sí, o sea, lamentablemente con este podcast vamos a crear la inquietud a muchas personas que no la han visto. No quiero decir no la vean, no quiero decir véanla, es decisión personal, pero véanla desde el punto de entretenimiento. Yo lo veo desde ese lado, ¿no? Verlo desde un punto de entretenimiento y aprende eso, ¿no? O sea, qué comportamiento humano tiene, porque a mí me hizo mucho ruido el hecho de que las personas, ¿cómo puedes llegar a un punto tan cuadrado de tu vida donde nada te sale bien? Donde cada vez te hunde más el barco, porque esto lo está llevando tus pensamientos. Tus pensamientos te llevan a acciones y tus acciones te llevan a resultados. Es la forma de percibir la vida también. Claro, la manera de percibir la vida. Depende del lente con que lo veas. Sí, pero o sea, yo veo a una persona y digo, ok, esa persona está bien jodida, ¿no? Está bien jodida económicamente, le fue mal en el amor, perdió a lo mejor a un familiar querido, lo que tú quieras. Tienes que buscar algo por qué motivarte a salir adelante. Ya que lo encuentres, no le sigas escarbando más. Crea un plan, una estructuración en el que te ayude para ir escalando. No hablemos de la noche a la mañana te vas a ser millonario, pero hablemos que de hoy al siguiente mes te sobraron 200 pesos en tu cuenta de banco y pagaste tal y tal deuda y ves, pam. La verdad yo quiero hacer un reconocimiento aquí para una persona, no lo voy a mencionar. Es un amigo que estuvo conmigo en bachilleres y esta persona no estoy seguro si terminó una carrera universitaria o no. Entra a trabajar al banco como todos cajeros pasantes. Aprobó, le ofrecen un curso para irse a una de los ejecutivos, de ahí escala a una subgerencia, luego gerencia, y tuve el gusto de platicar con él el miércoles, ayer, y esta persona me dice, de lo que voy ganando, estoy diversificando en este negocio, y dije, wow, o sea, qué manera de pensar tan chingona, esta persona es de mi edad, y yo digo, qué chingón lo está haciendo, cero envidia, la verdad, cero hate, digo, esta manera de pensar es la correcta, porque muchas personas agarramos dinero y ¿qué es lo primero que hacemos? Es gastarlo. Esta persona lo está invirtiendo. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar el día de mañana? Esta persona no se va a tener que preocupar tanto por dinero. Que ojo, no estoy diciendo que a todos se les dé la oportunidad que se le dio, pero si te dio una oportunidad, trabájala. Y si ya llegas a una edad grande, 40, 45 años, que también no es tarde, ¿cómo comenzar? Porque muchas personas tienen esa ideología de ya estoy grande, ya me quedo estancado, ese conformismo. Claro, y yo, ahorita que me estás mencionando el ejemplo de este amigo, se me vino a la mente la película de En busca de la felicidad con Will Smith. Claro. Entonces sí. también es un ejemplo de cómo pues todo marchaba también desfavorablemente. Mal, o sea, está mal.
Y él tuvo ese sentido de perseverar, esa necesidad de superación y no se rindió. Por más difícil que se veía el panorama, no se rindió. Súper difícil. ¿Sí? Entonces también es el punto de encontrar el equilibrio en el que no voy a ser conformista, pero tampoco voy a ser avaricioso, ¿no? Pero sí quiero superarme, ¿no? El punto también en el que si mi autoestima está muy bajo, pues lo quiero aumentar mi autoestima, pero sin irme al extremo de una autoestima tan grande que ya me convierta en narcisista, ¿no? Sí, pero ahí lo más importante es, como por decir esta persona, este Will Smith, cuando está en la serie, en la película, él sabe perfectamente a dónde quiere llegar. Él tiene una meta clara, definida, y está dispuesto a pagar el precio. Hay una frase que dice, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. ¿Qué estás dispuesto a dar a cambio para llegar a eso? Muchas personas ven y dicen, no, es que estoy bien jodido. ¿Y por qué nomás trabajas, no sé, este trabajito que te da $1,000 a la semana? ¿Por qué no buscas un trabajo diferente? Que no importa, a lo mejor, o sea, hablo como en punto de empleado, que te da más trabajoso, que te da más horas, pero te paga más. Y tienes en la tarde, ¿qué haces en la tarde? No, pues me chingo una caguama. Ojo, no es malo, yo también lo hago. Claro. Pero digo, ok, si lo que tú buscas es superar, eso te está desviando del camino. Sí. Busca otra cosa que te genere otro dinero. Ya te generaste más dinero, invierte en otra cosita. O sea, piensa de una manera diferente. Exacto. Pero eso es importante, o sea, que yo me motive viendo también a otras personas que lograron salir adelante a pesar de su situación. Esta serie no me motiva, ¿no?, a hacer lo mismo que ellos, por ejemplo, sí, claro, ¿no? O sea, no me motiva en el sentido de que no me está dando una opción que yo encuentre como atractiva o válida, ¿no? 100% concuerdo contigo, porque ellos se fueron para una salida fácil de o me matan o gano. Y no está chido, ¿por qué? Porque no es... ¿qué es lo que pasó con este personaje al final? No tuvo lo que él pensaba que iba a obtener. Claro. Y también es esto de poder reflexionar si se me fue la idea, pero es como ¿quién gana el juego? O quién gana el juego de la vida, ¿no? Pareciera que el más agresivo puede ganar, ¿no? O pareciera que si tienes valores o sentimientos no ganas tan fácilmente. Yo creo que puede ganar el juego de la vida quien sabe mantener su salud en equilibrio, su salud mental, ¿no? Quien cuida su salud mental va a tener mayor capacidad para enfrentar situaciones adversas o difíciles. Y otra cosa que yo le veo mal a esta serie... tiene mayor capacidad de sobrevivir quien está en un equilibrio físico y emocional y mental. Ok, y a ese mismo punto de vista tuyo, yo le veo mal a esta serie, que ojo, lo sigo diciendo, la vi, me gustó del punto de entretenimiento, pero si lo comparas a tu vida, en tu vida no vas contra nadie. O sea, el éxito de otra persona no limita el tuyo, y a comparación de esta serie dices, es o yo o no es nadie. Y por eso se quieren chingar a todos. Y eso pasa en la vida. Que la neta, o sea, que a ti te vaya bien, que tú te acabas de comprar un carro el año, no limita el mío, no limita mi potencial. O sea, lo que a mí no me está permitiendo hacerlo y a ti sí, son mis hábitos, son las cosas, mi manera de pensar y cómo empleo mi tiempo y mi dinero. Esta forma de competencia, ¿no? De vivir en la competitividad, que no, o sea, no se trata de andar compitiendo con otros, se trata de irme superando yo mismo. Claro. De ser mejor cada vez yo, pero sin importar cómo le esté yendo al vecino o cómo le esté yendo... Y al contrario, si esa persona te pide un consejo, te pide la mano, dásela. Y te digo, a mí me dio muchísimo gusto cuando estuve platicando con esta persona, porque es de mi edad, estuvimos juntos en bachilleres. Y digo, qué chingón, tengo otro amigo que también está en Santa Lucía, San Jerónimo, no me haga caso, donde esta persona estudió ingeniero agrónomo, pero se fue al lado de emprendimiento y empezó a hacer otras cosas y le va súper bien. Es de mi edad también y yo digo, qué chingón. Y me pone a reflexionar a mí, ¿yo qué estoy haciendo mal para no estar en ese punto donde ellos están? No por envidia, sino por mí, por mi persona. Me hace reflexionar y digo, no, pues esta persona hace esto y esto que yo no lo hago. Yo enfoco esto y este tiempo que él lo enfoca diferente. Claro. Y es lo que me ayuda. También este podcast lo creé para ese punto, donde yo quiero invitar a personas exitosas que compartan su historia, a lo mejor historia difícil, ojalá y todos me acepten la invitación, y ayudar a las personas que quieran tener esa visión
de aprender de otra persona. Claro. Tener la humildad también, que saben que esta no es una competencia como lo es en el juego del calamar, que no es o yo o no soy nadie. Claro. O sea, qué chingón, ojalá a todos nos fuera muy bien. Tú estás hablando de esta parte muy importante, que son los valores y que no debemos de permitir que se nos pierdan, ¿no? Este valor yo tengo amigas también muy exitosas que son amigas mías desde la universidad y yo las veo que tienen sus maestrías, sus doctorados, y tengo dos opciones: o me enojo y lo veo con envidia, o digo, qué padre, qué fregón, dame un curso y actualízame, por favor. Claro, 100%. Es cuestión de percibir las cosas de manera diferente, y de actitud y de valores. Sí, o sea, yo creo que eso es la clave, y yo creo que eso es lo que nos debe de dejar de mensaje y de transmitirle a nuestros hijos, a nuestras demás personas cercanas, que es eso, ¿no? Verlo como un entretenimiento, saca lo bueno y lo malo. ¿Cómo actuaría yo en esa situación? Que ojalá y no tengamos que estar. Yo creo que nunca tendríamos que estar si no nos metemos por nuestro propio pie, lamentablemente. Y es eso, ¿no? Dejarles ese mensaje a las personas, cuidar lo que ven nuestros hijos, sí, agregar contenido de valor, pero sobre todo enseñarles con el ejemplo. Claro. No les voy a decir, no estés todo el día en el celular si yo estoy todo el día en el celular. Eso es bien celular. importante. Yo cuando a ellos les digo, no usen el celular en la mesa, yo no lo voy a agarrar, porque luego me dicen, hey, ¿qué onda? Claro. Aunque sea de trabajo, les digo, es que me mandó un mensaje una clienta, etc. Todos necesitamos límites, claro, ¿verdad? Entonces, aprender primero nosotros como padres a tener autocontrol para poderles enseñar a nuestros hijos a tener también esa parte importante que desarrollen el autocontrol, ¿no? En la serie se justifica mucho la agresión, y perdón, yo sé que a lo mejor ya tenemos que terminar, no. Se va justificando, ¿no? Y el mensaje que le está llegando al niño literal es, ok, me enojo, entonces se vale que agreda. Me hiciste enojar, se vale que yo me ejerza una venganza contra ti. Se ve, por ejemplo, la escena de Si-Byuk cuando ella está reclamando su dinero y no se lo quieren dar. Ella le avienta, no sé si café o algo caliente a la persona, ¿no? Entonces, también ahí es, no porque estés muy enojado, muy frustrado, tienes que actuar de esa manera. Eso te da el derecho o la oportunidad de agredir a la otra persona, ¿no? Y en la serie se ve mucho esto, ¿no? Como que me enojo y puedo agredir. Y el niño no lo va a comprender en su conocimiento y en su madurez como nosotros lo podemos ver. Entonces sí es mucho cuidar lo que nuestros hijos están viendo. Muy bien. Para concluir este podcast, Mireya, me gustaría que compartieras un poquito sobre todo esto aprendido en tanto como esta serie. Imagino que recibiste muchos comentarios, muchos mensajes sobre el post que hiciste. ¿Qué mensaje te gustaría transmitirle a esas personas que nos están viendo, tanto círculo familiar como el contenido que estás viendo, y sobre también superar a lo mejor esos problemas que nos llegan día a día? Bueno, yo creo que el mensaje que te he venido diciendo es cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, porque estamos alimentando nuestra mente de algo que me puede ayudar o me puede destruir. Okay. ¿No? Y también cuidar entonces esa parte en nuestros hijos como niños o adolescentes. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Mireya, por haber compartido con nosotros este episodio. Ojalá y podamos repetir este podcast en muchos temas. Si alguien gusta ahí de algún tema con Mireya, déjenlo ahí en un comentario. Tenemos ahí uno que se me ocurrió, que es sobre violencia intrafamiliar y cómo replicamos nosotros esas conductas. Ojalá y pronto la podamos tener. Estaría padre. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.